Hola, ¿qué tal? Tieneo. No, hola. Eh, es extraño. Quizá alguien se equivocó, pero decidí sacar mi viejo y querido Nokia 3310. Todavía funciona. Vale la pena jugar una vez más al legendario Space Impact. Es interesante que todo esto se hizo en pantalla LCD, que en esos tiempos eran extremadamente raras. ¿Y qué piensan? ¿Cuán difícil y, lo más importante, caro es hoy en día hacer al menos un píxel LCD funcional de esta pantalla? Porque desde el lanzamiento de este teléfono ya han pasado más de 20 años y la tecnología ha avanzado mucho, así que hacer un píxel, así por tu cuenta, ya será fácil. ¿O no? Mm, Bueno, vamos a aclarar esto. Creo que hoy en día muchas personas ni siquiera pueden imaginar su vida sin los omnipresentes smartphones. Las pantallas, que en la actualidad se dividen en dos tipos principales, son OLED y LCD, que hoy en día también se llaman IPS. Pero hace solo 20 años todo era muy diferente. Las pantallas de los teléfonos eran solo monocromáticas, con una matriz LCD, entonces llamadas pantallas de cristal líquido. Recuerdo, en ese entonces era bastante genial tener un monitor de cristal líquido en lugar de esos enormes con tubo. Aunque, incluso hoy en día, los mejores monitores 4K no pueden compararse con los antiguos en cuanto a suavidad, imágenes. Aunque la resolución y la reproducción del color de la nueva tecnología son mucho mejores, la idea de las pantallas de cristal líquido surgió originalmente en 1964, cuando se descubrió el primer efecto electro-óptico de este tipo de sustancias. Y ya en 1973, la compañía Sharp lanzó el primer display LCD del mundo, basado en el efecto de torsión nemática de los cristales líquidos. Espera, ¿qué más torsiones? ¿Y qué es eso en realidad? ¿Cristales líquidos nemáticos? No se asusten nombres complicados. Ahora intentaré explicarlo, por así decirlo, con los dedos. Muchos creo han visto en su vida sustancias llamadas cristales. Por ejemplo, trozos de cuarzo, cristales de metales en la fractura del puerto de hierro, o los cristales de calcita que traje de Islandia. Todas estas sustancias cristalinas tienen una estructura interna clara y ordenada. Es por eso que tienen un estado sólido en su mayoría a esta temperatura. ¿Cómo pueden cristales ser líquidos? ¿Que estamos acostumbrados a algo sólido? Resulta que existen sustancias que, bajo ciertas condiciones, pueden ser al mismo tiempo un líquido y un sólido. Por supuesto, es difícil de imaginar. Déjenme mostrarles mejor un par de ejemplos. Si no lo sabían, en algunas plantas hay una sustancia llamada benzoato de colesterol, que en su forma purificada es simplemente un polvo blanco. Pero interesante es que esta conexión no es solo eso. Si calientas esta sustancia con un secador de construcción, al alcanzar su temperatura de fusión, el benzoato de colesterol, como le sucede a muchas sustancias, se derrite y se convierte en un líquido transparente. Pero, al enfriarse, no solo se solidifica, sino que primero se convierte en una especie de sustancia turbia y semilíquida, de un color azuloso. Esta fase de transición de la sustancia son los mismos cristales líquidos, que bajo el microscopio se ven realmente como algo intermedio entre un líquido y un sólido. Se puede ver incluso cómo toda esta mezcla puede moverse. Claro, se ve bastante inusual. Si dejas que estos cristales líquidos se enfríen aún más, el líquido turbio en el frasco comenzará a solidificarse y a formar cristales normales, creando así un efecto óptico de refracción de luz extremadamente inusual. Para que no te confundas del todo, comparemos cómo se comportarán al derretirse y solidificarse. Por ejemplo, los parafinas comunes, las velas y el benzoato de colesterol. Al principio, al derretir ambas sustancias, no se observan sorpresas. Ambas sustancias se derriten en principio como de costumbre. Pero ya después de enfriarse se manifiesta la diferencia. Aquí ya se puede ver claramente que la parafina al enfriarse simplemente se cristaliza sin ninguna sorpresa, pero con su otro pariente líquido cristalino ocurren transformaciones de manera muy interesantes con cambios de color. Con la ayuda de tales experimentos a principios del siglo XIX, se descubrió ese mismo efecto de formación de cristales líquidos.
Estas sustancias que refractan la luz se llaman científicamente cristales líquidos colestéricos. Por cierto, no sé por qué se llamaron así, pero es lo que es. Estos cristales líquidos se utilizan como termómetros. Los cristales se forman a una temperatura específica, cerca del calor corporal. En este caso, es posible seleccionar la proporción de sustancias para que se formen cristales líquidos a una determinada temperatura, por ejemplo, poco por encima o un poco por debajo del calor del cuerpo humano. Por cierto, en uno de mis videos anteriores hice estas tarjetas especiales que cambian su luz de manera especial al tocarlas. Son juguetes bastante inusuales, esos con cristales líquidos, pero creo que pueden hacerse una pregunta razonable: si estos cristales líquidos pueden cambiar de color, ¿por qué la pantalla del viejo Nokia era monocromática? Es decir, en blanco y negro. El caso es que justamente esos cristales líquidos y de colores de los que os hablé antes, esto es aún un invento del siglo XIX, y hoy en día existen muy pocas aplicaciones para ellos. ¿Las pantallas de los teléfonos modernos utilizan sustancias más modernas? Sí. Esta sustancia semilíquida y espesa son los cristales líquidos modernos, que se pueden encontrar en la pantalla de mi Nokia, así como en otras pantallas similares. Y por supuesto, para no tener que desarmar 1000 pantallas diferentes, compré estas sustancias en un frasco. El precio, por cierto, no es bajo. A diferencia del tipo anterior de cristales líquidos, que les recuerdo, se llaman colestéricos y reaccionan al calor. Este tipo de sustancias ya reacciona de manera a la corriente eléctrica, y por eso se les llama nemáticos. Desde el punto de vista químico, estos cristales son de hecho una sola sustancia con un nombre largo y complicado, que a temperatura ambiente forma en su mayoría un estado de transición en forma de cristales líquidos, formando un líquido ligeramente turbio. Es decir, si congelas el contenido del frasco, todo simplemente se solidificará, y con un fuerte calentamiento incluso hervirá. Bueno, ahora creo que saben qué es, ¿verdad? Cristales líquidos nemáticos. ¿Ya es hora de encontrarles alguna aplicación? La misma idea de intentar crear un píxel LCD casero me vino después de ver... Este es un video de hace 7 años de un canal de habla inglesa llamado Applied Science. Ahí, el presentador del canal llamado Ben hace manualidades interesantes. Entre otras cosas, logró crear un píxel casero con cristales líquidos. Por eso también decidí repetir este experimento. En uno de los videos de su canal había una pequeña guía sobre cómo crear un píxel así que decidí hacer todo, en principio, de la misma manera. Lo primero que necesitas para crear un píxel así es conseguir vidrio conductor de alta calidad. En su video Ben hizo ese vidrio. Yo, mediante la pulverización por plasma de capas de óxidos de estaño e indio sobre el vidrio en una cámara de vacío. Pero, como no tengo ese tipo de instalación, decidí, como de costumbre, pedir este vidrio a los chinos. Después de un tiempo, recibí el paquete, dentro del cual había varios vidrios con óxido fluorurado aplicado sobre ellos. Estaño, que crea una delgada capa conductora en la superficie del vidrio. Estos vidrios se utilizan, por ejemplo, para crear pantallas táctiles o las mismas pantallas LCD. Como los vidrios que recibí eran de tamaño considerable y bastante grandes, los corto por la mitad con un cortador de vidrio de diamante, obteniendo así 2 mitades para fabricar mi píxel casero. Lo primero que necesitas para crear un píxel LCD es aplicar una fina capa de algún tipo de laca sobre la capa conductora del vidrio. Para esto, siguiendo el consejo del video de Ben, tomé un fotopolímero en aerosol, que contiene algunas sustancias poliméricas. Para crear una capa de polímero más delgada, fijé el vidrio en una centrífuga de autoadhesión, después de lo cual apliqué un poco de fotopolímero sobre el vidrio. De esta manera, gracias a la rotación, el exceso de fotopolímero se irá volando de la superficie del vidrio, creando una capa muy delgada. Después de que se seque, es necesario hacer microarañazos en la capa de polímero seco. Para eso, simplemente limpio la capa de fotopolímero seco con un paño normal, creando así microestructuras en las que se alojarán los diminutos cristales líquidos. Y la producción de pantallas LCD mediante el frotamiento con un paño aún se usa, pero por supuesto con la ayuda de la automatización y ya a escala industrial. De otra manera, aún no se ha encontrado cómo hacer que estos cristales giren en la dirección correcta. En cada trozo de vidrio conductor es necesario hacer rayones rectos perpendiculares a otro trozo de vidrio. De esta manera, al aplicar corriente eléctrica, los cristales pueden modificar su posición.
Aquí incluso se puede ver que cuando no hay corriente, los cristales se enroscan de alguna manera, y cuando hay corriente se alinean en una sola línea. Ahora, solo queda poner una gota de estos caros cristales líquidos entre dos vidrios y colocar un polarizador debajo del vidrio, luz. Después de lo cual cubrimos con el segundo polarizador. Efecto interesante. ¿No es así? Al girar el polarizador la imagen se oscurece y se aclara ligeramente, y la capa de cristales líquidos entre los vidrios siempre permanece clara. Luego oscuro. ¿Cómo es que sucede esto? La cuestión es que, desde el punto de vista de la física, la luz se propaga en forma de ondas que están presentes en prácticamente todos los planos del espacio. De lado se ve más o menos así. Pero si tomas un polarizador, que es un plástico con finas rejillas microscópicas aplicadas sobre él, y dejas pasar un rayo de luz a través de él, la onda de luz comenzará a propagarse solo en un plano, mientras que los demás serán bloqueados. Si tomas dos polarizadores y los superpones, y luego los giras 90 grados, bloquearán completamente el flujo de luz, ya que esas mismas rejillas microscópicas simplemente se tapan entre sí, bloqueando así por completo la propagación de las ondas de luz. Si pones un poco de cristales líquidos entre dos vidrios con un polarizador, se puede ver cómo al girar el polarizador, el área con los cristales comienza a dejar pasar la luz, o por el contrario, a bloquearla. Todo esto se debe a las pequeñas rayas en el vidrio en forma de fotorresistencias, donde han caído esos mismos cristales líquidos. Ahora, prácticamente en cada pantalla LCD se utilizan dos polarizadores. Y creo que han visto que al quitar la película superior de la superficie, por ejemplo, de un viejo monitor, la imagen y desaparece por completo, ya que el segundo polarizador no bloquea los píxeles necesarios para crear la imagen. En teoría, ahora, si aplico voltaje a los dos vidrios conductores en mi píxel, los cristales líquidos entre los vidrios deberían alinearse, bloqueando o dejando pasar la luz. Sin embargo, no hay detalles de la intensidad de la corriente y el voltaje en la videoguía del canal Applied Science. No encontré nada. Así que tuve que ajustar el voltaje y la corriente en mi fuente manualmente. Pero por más que lo intenté, no logré hacer funcionar mi píxel LCD casero. Así que decidí buscar en internet sobre este tema. Y después de mucho tiempo buscando, finalmente logré encontrar una guía clara y precisa sobre cómo crear un píxel casero. ¿Y saben qué fue eso? Resulta que no es otra cosa, como un trabajo de laboratorio en la Universidad MIT de Estados Unidos sobre electromagnetismo aplicado, publicado en 2011. Esta guía es parte de las conferencias gratuitas y abiertas de esta universidad, para todos los que quieran aprender algo nuevo. Y esto es lo que entiendo. Allí los estudiantes están haciendo píxeles LCD y nosotros ¿qué teníamos? Titulación. Es por eso que creo que el famoso Gordon Freeman fue graduado de esta universidad. Así que, sin pensarlo mucho, decidí hacer otro prototipo de píxel LCD siguiendo la guía detallada. Al igual que en mi intento anterior, primero hay que aplicar sobre la capa conductora de vidrio algún tipo de laca o pegamento. Una capa muy delgada. En la guía se dice que el mejor pegamento es el PVA. Sin embargo, este pegamento en venta es bastante espeso, así que lo diluí con agua para lograr la consistencia adecuada. De nuevo, con la ayuda de la centrífuga casera, cubro el vidrio conductor con una capa muy fina de pegamento PVA, después de lo cual se seca bastante rápido. Después de que el pegamento se seque, como antes, hay que hacer microarañazos en él con un paño común. Esto repito, con dos piezas de vidrio conductor. Ahora, para que este píxel casero no se desmorone y quede un pequeño espacio para los cristales líquidos, aplico un poco de superpegamento en los lugares de unión de las dos mitades del píxel. Después pego las dos piezas de vidrio entre sí. Después de que el pegamento se haya secado, relleno el sándwich resultante con un par de gotas de cristales líquidos. Debido a su baja viscosidad y pequeño tamaño, llenan fácilmente la más mínima grieta entre los vidrios. Debido al efecto capilar, en principio, solo queda fijar los polarizadores de luz a ambos lados del píxel resultante y conectar los electrodos. ¿Y ya todo está listo? Sin embargo,
Una fuente de corriente común para encender y apagar este dispositivo casero ya no sirve aquí. ¿Se necesita un equipo más tecnológico? Según la guía, aquí ya se necesita un generador de señales, que compré especialmente para este experimento. Este dispositivo puede generar señales con diferentes frecuencias y voltajes, así como con diversas formas de onda. Por ejemplo, se puede fácilmente alimentar un LED común, o incluso un altavoz. ¿Qué se puede conectar al generador de señales? Y mi píxel casero, a ver cómo va a funcionar. He ajustado el voltaje a 6 voltios y la frecuencia más baja a 1 hercio. Bueno, encendemos. Oh, vaya. Mi píxel, hecho en condiciones semi-artesanales, ha funcionado. Y al cambiar la frecuencia, parpadea como una verdadera pantalla LCD. Se puede ver incluso cómo se propaga la corriente eléctrica a través del vidrio, lo que hace que los cristales líquidos cambien instantáneamente su posición, permitiendo o bloqueando la luz. Parece como si fuera un pequeño corazón eléctrico. Lo único aquí es que no todo el píxel cambia de color. Hay áreas donde los cristales líquidos no se adhieren al vidrio, o les llega corriente eléctrica. Se ve bien, corriente eléctrica. Pero en general se ve bastante interesante. Decidí hacer una muestra más de calidad de este píxel LCD casero, repitiendo los mismos pasos que antes. Después de conectar mi segundo ejemplar, se puede ver que prácticamente todo el píxel ha comenzado a funcionar. Es interesante, por cierto, que si se quita el polarizador superior, la operación del píxel prácticamente no se ve, ya que no hay una polarización secundaria de la luz. La frecuencia máxima de parpadeo de este píxel es de alrededor de 60 Hz. Al igual que en todos los monitores antiguos, parece que el periodo de relajación de los cristales líquidos en mi muestra no les permite bloquear la luz a alta frecuencia. Así que en principio, a grandes rasgos, el píxel casero no se diferencia en su estructura de las pantallas LCD modernas, en calculadoras o en otros dispositivos. Por ejemplo, en mi viejo Nokia. La única diferencia es que en las pantallas modernas se han grabado segmentos especiales en el vidrio. Al aplicar corriente se vuelven a veces negras y a veces blancas, debido a la rotación de los cristales líquidos. Con las pantallas de colores, la única diferencia que tengo es la ausencia de fósforos de color especiales y retroiluminación. ¿Quedarían a los diferentes píxeles distintos colores? Bueno, ahora se puede calcular el costo de esta manualidad. Teniendo en cuenta el vidrio conductor, la suma total de los cristales líquidos y el generador de señal supera los 30.000 rublos, lo cual no es poco para una manualidad. Así que solo puedo rendir homenaje a los ingenieros finlandeses que hicieron la pantalla para este teléfono. La resolución es, por cierto, de 48 por 84 píxeles, lo que da un total de más de 4.000 píxeles en esta pequeña pantalla, y para esa época no era nada despreciable. Bueno, creo que después de ver este video, has aprendido más sobre cómo funcionan esos mismos, pantallas LCD, y lo complicado, y lo más importante, lo caro que es hacer al menos un píxel de la pantalla de este viejo Nokia. Bueno, si te ha gustado este video, como siempre, no olvides darle like y suscribirte al canal, para que en el futuro puedas descubrir muchas cosas nuevas e interesantes.